Buenas tardes, hola, aquí con José María, otra vez en el Senado de la Nación, en Artículo 16 por Senado TV, como todos los jueves, aquí en el Salón Eva Perón, que tanto nos gusta, un programa para hablar de igualdad, para revisar nuestro propio enfoque de igualdad, teniendo en cuenta a la Constitución Nacional y a este artículo que tanto nos gusta, siendo que la Constitución nos gusta entera, este artículo que habla sobre justamente la igualdad. ¿Somos todos iguales ante la ley? Es una pregunta que nos hacemos y nos pensamos en responderla juntos con José María. Hola José María, otro jueves contigo, aquí en Artículo 16. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, así es, como decía Alex, estamos por el Senado TV. Nos estás viendo en vivo por el canal 16 de Telecentro, como todos los jueves a las 18 horas. También, si querés, nos podés ver en las repeticiones, que son los días miércoles y que salen a la misma hora por el canal 2 de Cablevisión y también por el canal 16 de Telecentro. Si querés ver nuestros programas anteriores, los podés hacer por los canales de YouTube del Senado TV Argentina o por nuestro canal de YouTube, Alex y José María. Bueno, y así es, estamos aquí otra vez, como decía Alex, para hablar de más inclusión, para hablar de más igualdad. Como decimos siempre, somos una democracia significa que el poder es del pueblo, pero ese poder en una democracia como la nuestra, que es republicana, es a través de sus representantes. Y por eso nosotros lo que intentamos desde este programa es justamente llegar a nuestros representantes con estos temas, porque ellos son los que van a tener que después, en esta casa, debatir aquellas leyes que van a hacer a más inclusión y más igualdad. Siempre lo decimos, tocamos diferentes temas y esos temas tratamos de enfocarlos, por un lado, en aquellas cosas que hemos logrado, en aquellos avances que hemos tenido y por otro lado, y muy importantemente, por la brecha, por lo que falta, por aquello que hay que seguir construyendo. Así que vamos por eso, Alex. Así es, y en este producto televisivo que hemos dado a llamar Artículo 16, pretendemos contribuir con este formato en un asesoramiento a los legisladores y legisladoras de la Casa, a todo el equipo del Senado de la Nación, a través de complementar con los invitados y las invitadas con los que discurrimos esta pregunta que José María nos hace, para contribuir entonces a que las leyes que aquí se votan sean cada vez más igualitarias y que además contemplen todas las miradas posibles que aquí traemos en Artículo 16. José María, seguramente has preparado para hoy una columna con reflexiones acerca de avances normativos, de avances legislativos que están en boga y que tienen que ver con esta agenda también. Te invitamos a que los expongas. Bueno, así es, como todos los jueves, elijo alguna iniciativa que se da ya sea en el Congreso de la Nación, ya sea en alguna de las legislaturas provinciales. He venido hablando de las legislaturas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Hoy elegí una iniciativa, un proyecto de ley que se está ya debatiendo y discutiendo en esta casa, en el Congreso de la Nación. De hecho, ya se debatió en diputados y ha sido aprobado por unanimidad. Ahora viene el debate en el Senado. La verdad que es claramente un proyecto que va en la línea de la inclusión y de la mayor igualdad. Esta iniciativa lo que intenta es plantear que toda la información que hay sobre el calendario de vacunación en la Argentina también pueda ser traducida a los diferentes idiomas y lenguas que hablan los pueblos originarios. La verdad, esto es sumamente importante, que esta información y que la política pública llegue donde tiene que llegar. Nosotros hemos trabajado en varias oportunidades y tenemos planificado trabajar también en este ciclo con el tema también de pueblos originarios. Estamos organizando un programa al respecto, así que ya tendremos un invitado, pero nos da muchísimo gusto saber que hay una iniciativa que lo que propone el proyecto que fue aprobado por unanimidad en diputados es que el Ministerio de Salud, digamos, sea la autoridad competente que se encargue a través del COFESA, digamos, de la comisión de todos los ministerios provinciales de salud, de lograr que justamente
todos los materiales de difusión sobre vacunación y sobre la política pública en general de salud esté también accesible en las lenguas de nuestros pueblos y de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Así que celebramos y brindamos por esta nueva iniciativa y esperamos que pronto sea ley. Fundamental para acceder a la información, fundamental para acceder a la salud, una iniciativa que recoge un reclamo histórico acerca de los pueblos originarios y su participación en la democracia. En estos avances que han sido fundamentales, como la ampliación del calendario de vacunas, no podían quedar atrás estos niñas y niños en particular, que sus padres y sus madres tienen todo el derecho, al igual que los 40 millones de argentinos y argentinas, de participar en condiciones de igualdad. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo como cada jueves y tenemos por supuesto su tape de presentación. Yo creo que lo mejor es aprovechar el tiempo al máximo, teníamos muchas ganas de tenerla, así que vamos al tape de presentación de la invitada. Chiara Páez tenía 14 años y estaba embarazada cuando en la madrugada del último 11 de mayo fue hallada muerta y enterrada en el patio de la casa de su novio. Se convirtió así en una nueva víctima fatal de la violencia de género, un problema social que se cobra una vida cada 30 horas y que deja un saldo de más de 200 muertes al año. Fundada el 4 de octubre del año 2003, la Casa del Encuentro busca erradicar toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Para esto, desarrollan tareas de prevención, investigación, cursos de capacitación y propuestas que tengan incidencia en las políticas públicas del país. Además, con el fin de cubrir la ausencia de estadísticas oficiales, desde el año 2008 realizan el informe de femicidios en Argentina, una herramienta que es citada frecuentemente en los debates públicos. En los 7 años que vienen realizando el informe, entre otras cosas, registraron 1.808 femicidios y 2.196 hijas e hijos que se quedaron sin madre como consecuencia de la violencia familiar. Nos acompaña hoy para profundizar sobre esta realidad social que afecta a tantas mujeres, Fabiana Túñez, cofundadora y directora ejecutiva de la Casa del Encuentro. Porque no hay que desalentar la denuncia, podemos decir de que hay todavía falencias. Ahora bien, aquella mujer que nos está escuchando, es importante que sepa que la denuncia para ella va a ser la posibilidad de sacarle al agresor el poder que tiene a través del silencio. Qué bueno, bravo, Fabiana, tenerte acá. La verdad que hacía rato que te queríamos tener. Sos una gran luchadora. El trabajo que vienen haciendo con la Casa del Encuentro es maravilloso. Es un trabajo, particularmente el informe anual, que como bien decía la presentación, desde el año 2008 ustedes están llevando adelante, y particularmente nosotros desde el año 2009 hemos seguido profundamente y tomado ese informe justamente para las campañas que hacíamos los 260. Los 260, pero empezamos con los 231 del claro. 2009. Hablamos de hombres contra el machismo. Las campañas de hombres contra el machismo. Empezamos con el 231, por eso decía del 2009, y después seguimos los diferentes años tomando el informe. Fabiana, qué difícil que está la situación con la violencia de género, con los femicidios. ¿Qué nos podés decir? La realidad es que sí, es una situación sumamente complicada, fundamentalmente porque, como decimos, una mujer cada 31 horas es asesinada por violencia de género. Estamos hablando de 2.196 hijos e hijas que quedaron sin madre en los últimos 7 años. Y estamos hablando del impacto que tiene no solo en la vida de las mujeres, sino en toda la sociedad. Y por eso es que evidentemente, a pesar de que obviamente que hemos avanzado mucho, desde el asesinato de Alicia Muñiz en manos de Carlos Monzón hasta la fecha, hemos avanzado en materia legislativa, hemos avanzado en materia de dispositivos, hemos avanzado también en cuanto a la visibilización del problema, de asumir que tenemos un problema como sociedad que tiene que ver con esta cultura machista que nos atraviesa a mujeres y a varones, pero que lamentablemente las víctimas
somos las mujeres, somos las niñas, somos los niños, y de qué manera de a poco se fue trabajando a través de los medios de comunicación. Hoy ya hay muchos periodistas que hablan de femicidios y no de crimen pasional. Hemos avanzado también entonces en la forma de nominar el problema. Exactamente, hubo un avance importante mayoritariamente, eso también ayuda. Ahora bien, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el desafío que tenemos que enfrentar, tanto como sociedad, como estados, como clases políticas dirigentes de los diferentes espacios, para poder abordar el problema de una forma integral, de una forma que tenga que ver con el diseño nacional de lo que tiene que ver con la prevención, la asistencia, la información, las campañas, los informes, o sea, las estadísticas que se necesitan. Y fundamentalmente vamos a tener que iniciar también un desafío muy profundo que tiene que ver con incluir en las currículas educativas educación en igualdad, en equidad y libre de toda forma de violencia. Obviamente que esa va a ser una medida que va a dar sus frutos a largo plazo, pero hay que empezar. Tenemos que empezar a... ¿Tenemos algún avance en la cuestión educativa respecto a esto? Tenemos la ley de educación sexual, pero la realidad es que no se cumple en todas las provincias de nuestro país. O sea que tenemos una diferencia en la aplicación de una ley que fue votada aquí, en el Senado de la Nación, en el Congreso. En el año 2006. Recordemos que fue aprobada la Ley de Educación Sexual. Así es, y que tenemos una dificultad para su implementación por la resistencia local de algunas provincias que en sus territorios no la quieren implementar. Y eso termina siendo un obstáculo como un intermediario en la ley para construir esta agenda de la igualdad dentro de la escuela. Exactamente. Y entonces, bueno, consideramos que evidentemente tenemos que trabajar porque la base de la violencia de género es la cultura, es la desigualdad que todavía persiste entre varones y mujeres, donde todavía socialmente se coloca a la mujer en el lugar del objeto, en el lugar de la cosa, en el lugar no de sujeta. Entonces, bueno, este me parece que es el trabajo que obviamente a largo plazo hay que hacer. Y después hay medidas que tienen que ver con el corto y con el mediano y con el largo plazo, pero que tiene que ver con esta concepción, como decimos nosotras desde la Casa del Encuentro, entender a la víctima de violencia como algo integral, no es algo segmentado. Entonces vos me decís, ¿cómo se soluciona esto? Primero que no es mágico. Segundo, y muy importante, es entender que la política segmentada para la asistencia integral de una víctima no alcanza. Porque para una víctima, cuando hace la denuncia, no termina todo, empieza todo. Contanos qué sería la asistencia segmentada. La asistencia segmentada significa que en un lugar tiene que ir a hacer la denuncia, en otro lugar tiene que ir a ratificarla, que no tiene patrocinio jurídico gratuito, que a otro lugar tiene que ir para recibir asistencia psicológica, que a otro lugar tiene que ir para recibir asistencia que tiene que ver con lo social. Para nosotras, esto tiene que ser algo que esté en el mismo lugar, en el mismo espacio, donde una mujer, porque siempre digo, una cosa es ser víctima de violencia de género en las grandes capitales y otra cosa es en el interior profundo de cada una de nuestras provincias. Entonces, una mujer que no tiene que ir a contar por una ventanilla una cosa, por otra, no. Y además contarlo de nuevo. Y contarlo de nuevo, exactamente, revictimizándose. Entonces, evidentemente, hace falta justamente diseñar este plan que tiene que ver con un plan integral, pero sostenido en el tiempo. Porque este es otro de los problemas que tenemos. No hay equipos suficientes para poder generar esta asistencia que le permita a la mujer no solo salir de esta situación, sino el fortalecimiento posterior. La falta de patrocinio jurídico gratuito es algo muy importante. En general, las mujeres víctimas de violencia, que pertenecen a los sectores más vulnerables, no pueden continuar con las denuncias porque no tienen quien las impulse. Ya de entrada estamos claramente en todo lo que hemos avanzado, pero también... Ya estamos insinuando lo que falta. Más que insinuando, ya claramente nos trae lo que falta. Sigamos avanzando en esto, pero vamos primero a un corte y vamos a profundizar.
Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. Fabiana nos contaba y entre sus últimas palabras mencionaba el acceso a la justicia, la falta de disponibilidad para muchas mujeres de encontrarse con abogados y abogadas que la patrocinen gratuitamente, porque sin acceso a la justicia, este camino que vos planteás, que en general se inicia en una comisaría, se inicia abriendo la boca y contándole a otras personas lo que está pasando, requiere un abogado para mover esta situación hacia un lugar de felicidad y no de muerte. Necesita acceso a la justicia. Y no hay abogados patrocinantes que entiendan de la temática y que sean gratuitos, disponibles para las mujeres víctimas de violencia en todas las provincias, ni todas las organizaciones tampoco proveen ese servicio de asistencia gratuita jurídica. La realidad es que las ONG no es función de las ONG patrocinar. Ojalá pudiéramos, pero lamentablemente no daríamos abasto. Nosotras, si pudiéramos, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es la especialización que tenemos desde las ONG, las profesionales que trabajan en todas las ONG de nuestro país, porque en eso realmente hay que reconocer el trabajo que cada una de las ONG hace en cada una de las provincias. Que son trabajos distintos, además. ¿Cómo? Que son trabajos distintos, cada una hace lo propio, lo que puede con lo local. Exactamente, entonces evidentemente esa sí es una función del Estado. Otro de los problemas que hay también es que vos haces una denuncia vía penal, si después haces una denuncia vía civil que tiene que ver con divorcio, tenencia, alimentos, va por otra vía. Entonces, lamentablemente, si la mujer tiene la denuncia por violencia de género, tiene la exclusión, por la vía civil le dicen que no, que tiene que ver ese hijo a ese padre. Entonces, el régimen de visitas. Exactamente, entonces no hay una unificación en cuanto al criterio. Y eso tiene que ver también con la estrategia del abogado, de la abogada, que al litigar sepa para solicitar, por ejemplo, que unifiquen las causas. Sí, pero no aceptan la unificación de las causas. Y esto es gravísimo. Esa es la respuesta de algunos jueces y algunos jueces sí, en particular, porque podrían hacerlo. 90%, por no decir 99%. O sea que, no, aparte que cada vez que a veces pasa, digamos, de que hay más de una denuncia, hay más de una vez que una mujer se presenta a una comisaría. En distintas comisarías. Y a veces pasa que es en diferentes comisarías y esto abre como diferentes causas y la dificultad que hay para que esto se unifique. Digamos, después nos enteramos de que hay un femicidio y resulta que había 20 o 30 denuncias atrás, digamos, sí. ¿no? Y esto es lo grave. Por eso cuando vos decís, bueno, por un lado está la cuestión judicial, por el otro lado está la cuestión de la asistencia, por el otro lado está la cuestión que tiene que ver con estructura, que tiene que ver con refugios, con botones antipánico para todo el país. Yo siempre todo lo que hablo, lo hablo por todo el país. ¿Y por qué? Porque como nosotras recorremos cada una de las provincias, sabemos lo que hay y lo que no hay. Entonces, a nosotras nos gusta decir que lo que hay, bienvenido, genial, maravilloso, pero tiene que haber más. Fundamentalmente porque la prioridad tiene que estar en la asistencia y la protección de esa víctima. Y de su entorno familiar, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces una mujer llega a un refugio, si es que consigue dónde? Con sus hijos que pierden la escolaridad, por ejemplo, y que entonces hay que atender esa necesidad, la necesidad de que los niños sufran lo menos posible, no pierdan el colegio, buscarles rápidamente un sistema que les integre desde el cuidado, desde la protección. Totalmente.
Y para eso tenemos que empezar a hablar, sinceramente, a partir de lo que tenemos, las herramientas que tenemos, pero también tenemos que empezar a hablar más en profundidad, sabiendo bien qué es lo que tenemos que hacer. Porque a veces se dice, bueno, dictemos la ley de emergencia en violencia. Y la ley de emergencia en violencia por sí sola no resuelve nada. Porque para poder que tuviera un impacto real, habría que definir qué tipo de programas, definir cuánto presupuesto. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer tiene que ver necesariamente con el diseño de un plan nacional estratégico, multidisciplinario, que tenga que ver con esa asistencia integral y el diseño federal de la asistencia. Esto es fundamental, porque, por ejemplo, hay provincias que decretaron la ley de emergencia y resulta que cuando vos lees, no dice programas, no dice presupuesto, no dice nada. No sirve de nada como título Es un ley de título. emergencia Nada o más. declaremos el estado de emergencia, Nada más. si no tiene un contenido claro. Exacto. Y por eso nosotras consideramos que hay que ir por más, hay que seguir avanzando. Y fundamentalmente creemos que hay que crear un Ministerio de Igualdad de Oportunidades y Trato para que tenga rango constitucional y presupuesto y programas que pongan en la agenda política prioritaria este tema que no es un gasto. Que vos vas por el interior de diferentes provincias y te dicen, no, bueno, pero es demasiado gasto. No, señores y señoras, no es un gasto, es una inversión. Una inversión para construir una sociedad con otros valores. Entonces, este paradigma también lo tenemos que cambiar. Además está medido el costo enorme que significa no atender a esas necesidades. No solamente las internaciones y las muertes y los daños colaterales, las discapacidades que quedan, sino además a una persona que asesinó, a una persona que está presa. Digo, si no trabajamos en la prevención y en la deconstrucción del machismo, tampoco queremos más presos solo porque sí, porque eso es un daño. Ojalá podamos llegar a que las personas no lleguen a matar, no lleguen a golpear, antes de funcionen otros dispositivos internos propios de la persona. Pero totalmente, porque además digamos, el delito de femicidio en realidad se puede prevenir. La violencia no es un destino. Entonces vos fíjate, además de todo lo que vos decís que sí termina siendo un gasto para el Estado, vos tenés que calcular también los hijos y las hijas, que son las víctimas colaterales, donde después vas a tener que necesariamente asumir tu responsabilidad frente a esos hijos que quedaron sin madre. Entonces, en realidad, entender que hablar de Fabiana, violencia al de respecto género... de esto que estás nombrando, hay una ley, un proyecto, perdón, de ley que todavía no logramos que salga y que tiene que ver con poder sacarle la patria potestad a quien tiene una condena, al asesino, digamos, ¿no? Lo que vos decís es muy cierto. La realidad es que vos fijate, Arce, Roxana Galeano, el asesino de Roxana Galeano, nunca perdió la tenencia de esos hijos. Y así como ese caso hay un montón. Lamentablemente todavía no logramos sensibilizar a diputados y senadores para que realmente entiendan que este no es un proyecto en contra de nadie. Es un proyecto a favor de los derechos de los niños a vivir una vida libre de violencia. Y me pregunto las variables cruzadas, porque aunque se apruebe la ley, se vote y se apruebe, quien la tiene que implementar es la justicia. Que yo no es que quiero concentrar la mirada solo en la justicia, pero podemos tener una ley excelente que no hace falta hoy inclusive, porque si un juez o una jueza quiere, con los elementos de prueba que tiene cuando hay varias denuncias, cuando hubo un asesinato, ya sea en unificar las causas, en mirar lo que pasa en la cosa penal junto con la cosa civil, puede perfectamente hoy un juez o una jueza disponer quitar una patria potestad. La ley podría reforzarle con una herramienta, pero si el juez o la jueza en su sentencia reproduce la misma violencia, ¿cuántas sentencias son tan machistas como el golpe y como el asesinato mismo? Estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que es reforzar una decisión de parte del Estado de qué tipo de conductas no son aceptadas. Eso sería un marco regulatorio como cualquier otra ley. Ahora, lamentablemente, los jueces y las juezas, cuando llegan a estas instancias, en vez de escuchar al niño, escuchan los derechos del asesino, de la madre.
Entonces, el tema es cómo hacemos para hacer entender a jueces y juezas que el derecho superior es el derecho del niño, no del asesino, de la madre de ese niño. Entonces, que no estamos disolviendo una familia, porque en realidad el que disolvió ese marco de afecto, de cuidado y de respeto fue el asesino. Entonces, no puede ser, como el caso de Adriana Maricel Zambrano, que fue condenado a 5 años nada más de prisión, y ahora le está reclamando la tenencia de esa hija que dejó al lado del cuerpo de su madre cuando tenía 9 meses. Entonces, y la jueza que dice, no, está bien porque es el derecho de él a tener vinculación con su hija. Con quien mató a su madre, digamos, ¿no? Y quedar a cargo y a cuidado de quien asesinó a su madre. La verdad es, digamos, creo que es fundamental que esta ley y este proyecto se convierta en ley en realidad y que salga, porque como decíamos recién, digamos, no podemos dejar librado, porque en general lo que está pasando con la justicia es que no están pudiendo escuchar a esos niños y a esas niñas. Y entonces es muy importante que tengamos este marco regulatorio que permita, digamos, tener esta herramienta donde esto es lo que de acá nos tenemos que agarrar, ¿no? Totalmente. Fabiana, yo, digamos, quería aprovechar para consultarte respecto al trabajo que hacen en la Casa del Encuentro. Digamos, ustedes tienen todo un cuerpo importantísimo de compañeras psicólogas, de colegas, porque yo soy psicólogo, digamos, y que trabajan con mujeres y que tienen reuniones semanales, mujeres que han sido víctimas de violencia y con familiares, ¿verdad? Sí, la realidad es que tenemos un equipo maravilloso, como vos decías, de 40 profesionales voluntarias, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, que diariamente asisten y orientan a víctimas de violencia de género, a víctimas de trata, y también tenemos dispositivos grupales, que por un lado está el grupo de ayuda mutua para mujeres víctimas de violencia y el grupo de familiares, amigos y amigas, porque muchas veces la consulta no viene de la víctima, sino que viene de alguien cercano, de la familia, de su círculo de amistades, y necesitamos ver justamente de qué manera podemos colaborar. Porque muchas veces cualquiera nos pasa, que vemos una situación de violencia de alguien cercano y no sabemos qué hacer. Bueno, ese grupo fue conformado para saber qué hacer. ¿Cómo tratar? ¿Y qué podemos decir como algunas líneas en relación a esto que estás planteando, que es una problemática importante, digamos, ¿no? Porque en realidad todos podríamos hacer denuncias. Ahora el tema es cómo hacemos, cómo nos animamos a hacer denuncias. ¿Qué podríamos decir de eso? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de dialogar con la víctima, habilitarle la palabra para que confíe en nosotras y pueda hablar y pueda comentar lo que está pasando. Transmitirle claramente que no vamos a juzgar, que no vamos a presionar, que lo único que queremos es saber que ella sepa de que estamos para lo que necesite. Obviamente que si estamos ante un caso de riesgo extremo, siempre decimos, no mires para otro lado, levantá el teléfono, llamá al 137, llamá al 911. Que se puede hacer incluso en forma anónima, para quien tiene miedo de perder un empleo porque está denunciando a su empleador o a compañeros de trabajo. Tampoco, y siempre se ha dado el debate acerca de promovemos que las mujeres denuncien y si después los dispositivos no la contienen, va a volver a su casa a dormir a la noche con el hombre al que acaba de denunciar en sede policial. Y que tal vez mañana a ese hombre le llegue una citación por abajo de la puerta y cómo duerme esa mujer con ese hombre al que acaba de denunciar, que mañana él se va a enterar y se va a armar y ella no siempre va a tener los dispositivos de protección. Bueno, ahí vos diste en el clavo en lo siguiente. En realidad, justamente por eso la atención tiene que ser interdisciplinaria, para que se pueda hacer un análisis de la situación de esa mujer. No toda mujer está en condiciones de poder denunciar, porque no lo puede sostener todavía desde lo psíquico
porque no lo puede sostener, porque no tiene a dónde irse, porque no lo puede sostener por sus hijos e hijas o por los condicionamientos propios que le pone a veces, muchas veces la misma familia. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo junto con esta mujer para poder generar todas las instancias y dispositivos necesarios para garantizar que al momento de hacer la denuncia ella tenga la posibilidad de decir estoy en un lugar seguro y ahora sí me animo a denunciar. Bueno, evidentemente con esta oportunidad que nos das para reflexionar, no sé qué dice dirección, vamos a un corte y volvemos entonces con la tanda con Fabiana Núñez, directora ejecutiva de la Casa del Encuentro. Un programón, un programón. Así es. Vamos. ¿Qué significa para vos el verbo malvinizar? Es esto. Los que estamos vivos y pueden, tenemos que hablar de todo esto. Desnudar mi alma de esta manera. Pero yo no me puedo quedar callado. Mi gran preocupación antes era que nos íbamos a morir todos los excombatientes y esto se iba a olvidar. Pero ahora ya tenemos millones de herederos. Son los chicos, los jóvenes. Estamos acá con Fabiana Túñez de la Casa del Encuentro. Estamos hablando sobre la violencia de género, sobre los femicidios, estamos hablando sobre todo lo que hemos avanzado en nuestro país en tratar de responder a esta problemática tan fuerte y tan importante que tenemos, que es una problemática a nivel mundial, pero también estamos hablando de todas aquellas brechas, de aquellas cosas que nos faltan transitar para lograr responder adecuadamente. Fabiana todo el tiempo nos habla, necesitamos una respuesta integral, necesitamos un abordaje integral. Lo repitió hasta el cansancio en los dos bloques anteriores. Y yo quisiera preguntarle en relación a esto de la respuesta integral, ¿y qué trabajo hacemos con los hombres, con los violentos? La realidad es que con los varones violentos lo que tenemos que hacer son dos cosas. Por un lado tenemos que modificar la educación y esto es importante. Para nosotras no tenemos que hablar de nuevas masculinidades, sino que tenemos que hablar es de una educación en equidad y en igualdad, varones y mujeres. Porque no hacemos nada educando a los varones en nuevas masculinidades cuando tenemos mujeres que van a seguir reproduciendo el esquema del machismo y del patriarcado. ¿Somos machistas todos y todas? Todos y todas. ¿Vos también? Yo debo tener algún chip que se me debe disparar en algún momento, seguramente, que tiene que ver con reproducir estereotipos y roles. Todas lo tenemos y todos también. Obviamente hay una diferencia entre un varón violento y un varón que reproduce esquemas del patriarcado naturales que ya tenemos como incorporados. Sí, que no son nada naturales en realidad. Que tampoco son nada naturales. No, esta cosa de la cosificación, por ejemplo. Que... Es que esa es la base. Ahora, ¿qué hacemos con los varones violentos? Para que un varón violento se pueda recuperar, lo primero que tiene que hacer es aceptar que es violento. Aceptar que el problema lo tiene él y no ella. Si el varón acepta que el problema lo tiene él, seguramente a través de una terapia, a través de grupos de apoyo, seguramente va a poder rearmar esa conducta que aprendió. ¿Conoces algún dispositivo que esté funcionando? Hay algunos, poquitos todavía. Para varones, ¿no? Porque lamentablemente la psiquis del varón violento hace que siempre la culpa la tenga él afuera. Entonces cuando van a pedir ayuda, en general es porque el juez les ordena que vayan a hacer una probation o que vayan a hacer terapia y no van
porque realmente ellos deciden, sino para cumplir con el juez, o bien para cumplir en la etapa de la meseta o de la luna de miel. ¿Ves qué bien que me porto? Estoy haciendo terapia. O la famosa promesa, voy a cambiar, pero en realidad es para evitar que ella se vaya. Es que en Ahora realidad, bien, esto que vos vos me decís, decís, Fabiana, hay varones que Sí. reconocen esto. Y esos varones tienen la posibilidad de construir una vida diferente. son los menos igual. Son los Digamos menos. que la posibilidad de una persona que tiene este tipo de patología, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que reconozca y que se dé cuenta. Digamos, como vos decís, lo pone en el afuera. Es ella la que me puso violento. Ella me provocó, ¿no? Siempre es este el discurso que tienen generalmente los hombres violentos, que tienen en general las personas violentas, digamos, ¿no? Podríamos hablar también de la inversa en la cuestión de la violencia a veces de las mujeres, ¿no? También existe esto. Ustedes inclusive han notificado algo de esto. Sí, la realidad es que nosotras decimos que igual la violencia de género no es mayoritariamente en el mundo, es la ejercida por un varón Sobre hacia todo una las mujer. muertas las ponen las mujeres. Exactamente. Podemos hablar de violencia de género horas y horas, pero las muertas las aportan las mujeres. Son mujeres. Pero también es cierto que hay algunos varones que padecen diferentes formas de violencia desde una mujer hacia el varón. No hay esa desigualdad estructural que hay entre el varón y la mujer. Pero si me decís, ¿hay mujeres violentas? Seguramente las hay, pero la raíz es otra, no es la misma raíz cultural, que hay que desterrarlo y que hay que estar en contra. Obviamente estamos en contra de cualquier forma de violencia y de hecho la ley actualmente, la ley 26.485, si algún varón considera que es violentado desde el punto de vista de género, tiene la posibilidad de hacer la denuncia, como tienen la posibilidad de hacer la denuncia parejas de lesbianas, parejas de gays. O sea, la realidad es que la ley es lo suficientemente amplia como para poder habilitar. Ahora no Las hagamos- violencias, porque además habla de las violencias la ley. Exacto. Yo lo que creo, cuando vos hablabas de estas personas con patologías, no pueden concurrir per se porque la sociedad tiene una patología que encubre, que felicita, que alienta. Y en ese contexto es muy difícil que alguien se anime a decir, yo quiero ir marcha atrás con este proyecto de violencia. Sí, y además la manera en que educamos a los varones en cuanto a la resolución de conflictos. ¿Cómo resuelven los conflictos los varones? Ustedes lo saben. A las piñas. A las trompadas. No hay entradas en una cancha de fútbol, a las trompadas. Me peleo por a ver quién va más rápido en el auto, a las trompadas. O sea, también, por eso nosotros decimos que la sociedad y la violencia es una conducta aprendida más que una patología. Es esa conducta que a mí me enseñaron desde pequeño, de que yo tengo que ganar, de que yo tengo que ser el mejor, de que yo tengo que tener 20 mujeres, de que tengo que tener plata, de que me tengo que llevar el mundo por delante. Y cuando un varón se lleva el mundo por delante, esa mujer y ese hijo y esa hija son objetos. Si no, no existiría el femicidio vinculado, ¿no? Aquel que él decide que va a matar a sus propios hijos para castigar y destruir a esa mujer. Darío Witt, que es un colega nuestro, siempre nos habla de un periodo de tiempo que transcurre en donde hay una oportunidad de intervenir y hay otro periodo de tiempo donde hay que intervenir porque la ceguera que se produce, donde se producen justamente las víctimas indirectas, los femicidios vinculados, la decisión de salir a matar, ahí hay que intervenir sí o sí porque comenzó un proceso difícil de que no se desencadene. Sí, la realidad es que nosotras consideramos que para poder salir de un vínculo de violencia y no volver a repetirlo, lo que hay que hacer es trabajar con esa mujer. Trabajar en todo el proceso, en todo el tiempo necesario. Porque una mujer que pasó por ese proceso, fue fortalecida, encontró la manera de rediseñar un proyecto de vida, seguramente va a ser una mujer que nunca más va a volver a tener un problema con respecto a un vínculo de violencia de género. El tema es que cuando vos la llevás puesta a la mujer,
estás de alguna forma reproduciendo lo que el violento hizo, que tiene que ver con destruirla psíquicamente y decir que no tiene ningún tipo de fortaleza. Nosotras trabajamos a partir de la concepción clara de que toda persona tiene una fortaleza y que esa fortaleza es la que hay que trabajar y que seguramente desde ahí va a poder encontrar el camino de salida acompañada por una ONG, acompañada fundamentalmente por el Estado. Y esto es así. Y en esta respuesta integral nunca hay que dejar de percibir la necesidad de trabajar los aspectos económicos, porque sin independencia económica no hay soberanía para decidir dónde duermo. Totalmente. Si vuelvo con el violento porque tengo los chicos que hay que darles de comer, o si me quedo en el refugio y después ¿cuánto tiempo me voy a poder quedar en el refugio? Sin independencia económica no hay soberanía para poder decidir. Sí, yo creo que ahí podríamos agregar, sin independencia económica hay esclavitud afectiva, claramente, digamos. Yo acá quería introducir algo. Veníamos hablando de, más allá de las transformaciones y cambios y crecimientos que tenemos que hacer en las políticas públicas, en leyes que faltan, como la que estábamos recién hablando respecto de la patria potestad de quienes han sido ya condenados por femicidios. Además de las cuestiones que hablamos de lo cultural, que creo que claramente es la respuesta más compleja, el cambio más difícil. La transformación cultural siempre es la más difícil y la que más hay que apostar y la que más hay que transitar, porque es la que efectivamente nos va a llevar a este cambio y a una sociedad más igualitaria. Y veníamos hablando algo que es fundamental, la educación, y la educación desde los primeros años, desde el jardín de infante en sí mismo. También yo pensaba, a pesar de que hemos avanzado, de que los medios ya no hablen más de crímenes pasionales, se hablen de femicidios, que la verdad es un logro importantísimo, lo que todavía no está fuertemente tomado en los medios es la problemática social, la problemática que implica con la inseguridad. No tanto se habla de la inseguridad en los medios y sin embargo la violencia de género y los femicidios no son tomados desde ese lugar. Y qué importante sería, ¿no?, que los medios pudieran tomarlo también desde ese lugar, plantear claramente la problemática social y la problemática de inseguridad, que las casas, sus hogares, es el lugar más peligroso para las mujeres. Es totalmente cierto. Nosotras nos da bronca cuando pasa eso, ¿no? Porque parece ser como que hay dos realidades. Una realidad que tiene que ver con el delito común, que bueno, que lamentablemente pasa, y otra cosa es con esto, ¿no?, que también es la inseguridad. El lugar más inseguro es la casa. Los principales victimarios son personas cercanas y allegadas a esa mujer. Los a esa femicidios niña. ocurren en el marco de relaciones interpersonales. Exactamente. Además atraviesa todas las clases sociales, políticas y culturales. Tenés víctimas de femicidio desde 3 meses hasta 80 años, o sea que de qué forma esta inseguridad que vivimos las mujeres, no solamente en el femicidio, que es el extremo, tenemos la trata para explotación sexual, tenemos las violaciones, también tenemos el acoso callejero, ¿no?, donde una mujer, por el simple hecho de ser mujer, tiene que ir caminando por la calle aguantando una serie de insultos y de violencias permanentes. Entonces, evidentemente que no cabe duda que tenemos que trabajar fuertemente en la educación, fuertemente en lo que tiene que ver el artículo de la violencia simbólica, que hay que reglamentar, que hay que definir qué tipo de multas. Hablabas de artículos de la ley que no están reglamentados. Exacto, y mencionás en particular al de violencia simbólica. Quiero ligar lo que vos planteás al tema de que entre en plena vigencia la ley de medios, que esa es otra herramienta que está diseñada para conculcar con esta ley en la revisión de los contenidos, la supervisión de contenidos en los medios de comunicación. Sí, la realidad es que es fundamental. Cuando vos ves en los canales de televisión o en propagandas donde se reproduce permanentemente la cosificación de la mujer como algo que es inherente a la cultura del argentino y de la argentina, esto está mal, porque eso es lo que entra a la casa de todos los niños y las niñas. Y porque además nosotras y nosotros lográramos una educación que comenzara en el jardín y terminara en la universidad, tendríamos de acá a 20 años generaciones enteras que tendrían otros parámetros.
¿Vos donde crees que está el machismo disminuyendo? desaparecería. Pero vos crees que está, por ejemplo, disminuyendo el consumo de prostitución como práctica. No. Porque vos planteabas el tema vinculante de la trata de personas. Para hablar de ni una menos o para hablar de ni un femicidio menos, hay que vincular los riesgos a los que están expuestos las mujeres y las personas en general. ¿Vos crees que no ha disminuido el comportamiento prostibulario y prostituyente en los varones en nuestra sociedad? No, lamentablemente no ha disminuido y lo más grave es que vos lo ves en todas las edades, ¿no? O sea, los más jóvenes, los medianos, los más grandes. Lamentablemente esta concepción de la mujer como un objeto, como una cosa, y en el caso de la prostitución como un reservorio, como un desecho de la sociedad, realmente nos parece que es terrible que todavía se considere y que no se entienda que la trata está mal, obviamente, pero no hay una diferencia entre trata y prostitución. Ambas palabras, ambos significados, son parte de una misma esclavitud. La prostitución no es trabajo y por más que la disfracen y la disfracen, la prostitución es esclavitud, es violencia y condena al 80% de las mujeres que están en situación de prostitución a la esclavitud eterna. Estamos Qué viendo... importante lo que está diciendo Fabiana, ¿no? Cuando dice no hay diferencia entre trata y prostitución. Es muy fuerte. Estamos justo viendo algunas imágenes que tienen que ver con la concentración a la cual se está convocando para el 3 de junio. Que tiene tanto peso hoy en las redes sociales, en los medios de comunicación. Por fin podríamos hablar de que ha tomado significado la discusión y se habla de una concentración para reclamar para que no haya un femicidio más. Sí, realmente algo que surgió de las redes sociales y que obviamente nosotras desde la Casa del Encuentro rápidamente nos pusimos también junto con las periodistas que convocaron a trabajar fuertemente junto con otras organizaciones que también vamos a estar. La realidad es que va a ser un hito. Yo creo que va a ser un antes y un después. Creo que es la primera vez en la historia de nuestro país donde nos vamos a concentrar mujeres y varones. Estás pidiendo que no marchemos, que sea una concentración. Para nosotras no es una marcha, para nosotras es una concentración, es una manifestación de la sociedad de que no queremos más violencia de género, no queremos ni un femicidio más, ni una menos, que perdamos, que se podría evitar, y fundamentalmente para nosotras como Casa del Encuentro, esta no es una marcha contra nadie, ni a favor de nadie, es una marcha para decir claramente que estamos con las víctimas, que estamos con las familias de las víctimas, que vamos a seguir trabajando, proponiendo y generando todas las instancias necesarias para que los estados, para que los partidos políticos entiendan de una vez por todas que esto, primero, también es una causa de derechos humanos, que también es un tema que tiene que estar en la agenda de todos los partidos, pero no solamente desde el punto de vista declamativo, sino que tiene que estar en la agenda con propuestas concretas. Y que si no las tienen, desde la Casa del Encuentro vamos a pedir reuniones con cada uno de los precandidatos donde humildemente y en función de nuestra experiencia les vamos a acercar propuestas concretas como siempre hicimos. Fabiana nos está invitando a esta concentración, una concentración que está teniendo claramente una repercusión muy grande en las redes. Fabiana plantea que esto seguramente va a ser un hito y yo estoy convencido de que sí, porque la repercusión que está teniendo claramente nos está diciendo que estamos en una situación donde nos estamos movilizando todos y todas. Pero fundamentalmente Fabiana traía algo que nosotros siempre traemos desde nuestro trabajo y es que nosotros, los varones, tenemos que involucrarnos en esto, tenemos que comprometernos, somos parte, también queremos esta sociedad más igualitaria, más inclusiva, más justa y solamente se va a lograr esa realidad si la otra mitad también se compromete. No podemos estar ausentes los varones. Así que claramente que vamos a estar acompañando. Tenemos acá los carteles Los con los que nuestros. nos hemos Quiero sacado pedirte, Fabiana, fotos. que nos sugieras como varones
a los que vamos a asistir. Supongamos que yo quiero ir a esta concentración con mi cartel. ¿Qué actitudes debería revisar yo en mi vida cotidiana? Porque ir con un cartel es muy lindo, pero si después me la paso escribiendo misoginia, cosificación, alentando a la prostitución, es una contradicción. Fundamentalmente yo creo que para todos los varones que seguramente van a venir a la Vamos a ir. marcha, les pedimos que entendamos que esto solamente tiene salida si juntas y juntos entendemos que la violencia no es un destino, que nadie quiere violencia, ni para una persona, para una pareja, y también pensemos los varones que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen hermanas, que tienen mujeres dentro de la familia, que saquemos esa cultura de todas las mujeres son malas menos mi mamá y mi hermana, sino que todas, cada una de estas mujeres, de las 277 mujeres que fueron asesinadas el año pasado, son y fueron hijas de alguien. Yo creo que es muy importante ahí que tomemos en cuenta que tienen que estar presentes todas las voces. Yo creo, hemos tenido algún debate con Alex en relación a esto, y es cierto que probablemente algunos de los que también están apareciendo con este cartel y que están sumándose a esta convocatoria, uno pueda cuestionar ciertos posicionamientos. Pero qué bueno que también estén, porque eso significa que empezamos a reflexionar todos sobre esto. Y de esto se trata, porque lo iniciamos cuando comenzamos el programa y hablamos de que todos y todas somos machistas. En todo caso, algunos hemos empezado a deconstruir ese machismo. Bienvenido sea que empecemos todos a deconstruir ese machismo. Eso es lo que yo decía, que estén dispuestos también a revisar entonces esos comportamientos, porque si no cambiamos nunca nada en lo propio, en lo interno, Pero va a ser muy fuerte para todos va a ser un y gran todas. mensaje. ¿Proponés el brindis vos? Sí, por una sociedad libre de toda forma de violencia sexista. Bárbaro, vamos por eso. Nos vemos el Hasta jueves, el jueves que viene. Por Senado TV.